Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello. En una noche de té. De té. Adultez. Este es un té, mi amor, que Nicole me compartió. Pero eso es mi cosa. Sí, no, era para agarrarlo bien. Que Nicole me compartió para... que ayuda con la digestión. Ajá. ¿Y qué más era? Que te Y hace la botar líquido. inflamación. La inflamación. O sea que sí a todo. Sí a todo lo que sea saludable. Y lo que ayude con la digestión, ahí Sí, te da. Ahí te da. Y más yo, después que me metí 2 hot dogs. Y Que me yo vengo cené de mi mucho té. también. ¿Qué tú cenaste? Tú me dijiste. Plátano maduro con huevo, pero era un plátano loca. Yo lo cogí grande del súper. Grande. Entonces, nada, té para nosotras. Para variar. Ujú. Y Bueno, nada, vamos arriba. eso está peligroso ahí. Tú siempre dices eso. Ok. Bueno, bienvenidos a el último episodio del mes, donde vamos a hablar de nuestro libro del mes, del Book Club. ¿Cuál es, Nicole? Di. Bueno, el libro del mes es El hombre duplicado, de José Saramago. Él es un autor que ya nosotras dos nos habíamos leído. Y nada, como que en búsqueda de libros para leer, sacamos como un listado. Y Carol, en su investigación, ella está ahora en proceso investigativo De cada libro. de cada libro. Que Dijo, no nos "Miren, vamos a leer. Bueno, no podemos leer disparate porque uno no Sí. sabe hasta que no lo lee. Claro. Pero por lo menos no por falta de investigación. por lo menos no por falta de investigación". Y nada, ella encontró ese y dijo, ay, este vamos a poner en la lista. Y después dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo para el Book Club, porque es un autor que no nos hemos leído en el Book del Club. Y libro. nosotras nos leímos hace mucho un ensayo sobre la ceguera. Ujú. Y para mí ese fue un librazo. Buenazo. Un libro súper bueno. Entonces, confiamos en José Saramago, aparte de que él es una figura sumamente importante en la literatura. Entonces, nada, le dimos para allá. ¿Y tú vas a hablar del autor, Nicole, hoy? Porque yo hablé desde la última. Pero es que ya hemos hablado mucho No, de él. Oye, que hemos hablado mucho de él. Es que yo No siento leímos como que- libro. No leímos un libro de él en la temporada como uno Sí, pero o dos. ambas fuimos a Portugal. Sí, pero no hablamos de José Saramago. Claro que sí. O sea, como que ambas fuimos a Portugal y como que fuimos a librerías donde, señores, ese hombre allá es El todo, final. ajá, el final de los muñequitos. Y como que lo hemos repetido mucho, yo siento. Yo no sé por qué. Bueno. Bueno, pero el punto es que él es un autor. Y un autor, ¿cómo se diría? ¿Qué? La nacionalidad. Portugués. Ay, ajá, portugués. Ay, padre. Nicole, pero son Perdóname. las 9 de la noche. Yo tengo un sueño. Ajá, un autor portugués y sus libros son, ¿cómo yo lo digo? Que no son No son comunes. No son comunes, exacto. No son comunes y son ensayos. O sea, él escribe sin signos de puntuación, sin coma y todo corrido, como si fuera un ensayo. Entonces, eso es parte de su característica. Bueno, él tiene comas y eso, yo creo. No. No. Bueno, Él tiene comas, pero no, lo que no tiene son puntos ni párrafos. ajá, no tiene punto ni párrafo, exacto. Ajá. Es eso. Y nada, es eso. Sí. Bueno, entonces nada, El hombre duplicado. ¿Te gustó? Me gustó. Perdón, le tengo que darle una payola a Carol. Te dije que le iba a dar antes de empezar a hablar del libro. Yo soy una persona muy terca. El que Pero no lo muy sabe. terca, Virgo. Sí. Y Todos yo los dije, Virgos se identificarán contigo. yo creo que sí. Y yo dije que este año yo no iba a dejar ningún libro por la mitad, porque el año pasado dejé varios por la mitad. Yo creo que la mitad de los libros que me leí lo dejé por la mitad La o no los mitad, terminé. Nicole. Bueno, no los terminé. Voy a O sea, ayudar pero la mucho. mitad de los libros. Sí. ¿Tú dirías? Sí. Muchísimos libros sin terminar. Y entonces, en este proceso, este libro tiene el de El hombre duplicado, tiene 300 y pico de páginas. Casi Entonces, 400. Ajá. Entonces, yo le digo a Carol, no, yo lo voy a leer. Y Carol, Nicole, tú no vas a poder leerlo, o sea, tú no tienes tiempo. Y yo como que sí. Terca, mi amor. Ella decía que sí, que se lo iba a leer. Y después o sea, me quedaba una semana y algo, literalmente. Y yo dije, tú sabes que es verdad que yo no me lo voy a leer. Y bajé mi Audible
yo le dije, Nicole, escúchalo en audiolibro, porque mientras tú vas haciendo cosas, es como un podcast. Claro. Y Nicole, que a mí no me gusta escuchar libros, que la otra. Y yo, Nicole, pero si no lo va a leer, no vamos a grabar el episodio. Yo le dije, la tenía amenazada, mi amor, se bajó Audible y ahí está. Me lo leí. Con su libro leído, dime, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Ves? Es diferente. Y hay que abrirse, mi Sí. amor. Uno se tiene que adaptar a la vida. En este momento, lo que estábamos hablando antes de empezar, Nicole está teniendo una vida muy compleja con el trabajo. No está teniendo tiempo casi, entonces, bueno, hay que adaptarse a Exacto. eso. Y nada, gracias a Dios existen los audiolibros y... No, y de verdad, o sea, mi tema con los libros, bueno, yo tengo un medio bloqueo, pero aparte del medio bloqueo es que yo leo mucho Kindle en digital. Y a mí me pasaba que como yo me paso el día entero pegada de una computadora, yo no quiero llegar a mi casa en la noche a pegarme de una tablet. Claro. Entonces, y también el leer, o sea, me estaba como muy cansada. Y esto, la verdad, que me ha servido, o sea, en un 100%. Yo me leí ese libro chilling. Y tuvo bien, a mí me gustó. A mí me gustó, sí. Yo no me aburrí, o sea... Yo tampoco me aburrí. Podemos hablar de eso ahora un poco. Hubo sí partes que me sentía como que él se quedaba medio redundando en lo mismo, como cuando tú tienes un pensamiento intrusivo y tú te quedas ahí, así. Pero no fue nada de que, ay, no, bye. O sea, yo no me salté en ninguna parte, yo dejé que se desarrollara y me leí mis 9 horas que tiene. ¿verdad? 9 horas, ajá. O sea, que tampoco es de que... O sea, no es tan largo. No es tan largo. Está bien. O sea que bueno, 100% recomendado leer libros en audiolibro y cuando uno no tenga tiempo y quiere leerse algo. Nosotros hemos leído, bueno, yo me he leído varios libros, mi amor. No, tú tienes un máster ya. Largos en audiolibro, mi amor. Y estoy yo así, ya, me lo leí, me leí. Claro, mi amor. ¿Cuánto tenías el de 100 años de soledad? Como 15 horas. Ah, está larguito. Es sí. largo ese. Sí. Como 14 o 15 horas. Pero que el Conde de Montecristo tiene 55, 51. O sea, eso a mí me impresionó. Ese sí es largo. Yo ese lo leería en audiolibro. Tú supiste que no me lo leería físico. No para leérmelo de que... Sería como leérmelo al paso, si es físico. Bueno, entonces, El hombre duplicado. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó. A mí también. A mí me gustó. Es una historia interesante. Muy interesante. Y es una historia que, aunque Carol no es fan, aunque ella dijo que este final abierto sí, te deja... Es que tú tienes que diferenciar los finales abiertos. Ya llegamos a esa conclusión. Sí, pero bueno, este es un final abierto, pero que cierra. Exacto. Es un final abierto, pero me dejó claro. No me dejó nada inconcluso. Bueno, o sea, lo que tenía que quedar inconcluso se quedó inconcluso. Exacto, pero ya. Como que las cosas fueron poniéndose, ajá, como... Sí. El final abierto del libro pasado fue, mi amor, mira, de par en par. Es que yo no lo he terminado. Pero yo lo voy a terminar. Como yo te lo hubiese leído en audiolibro. No, yo me lo leí en físico. Yo me lo leí físico, de verdad. Pero yo me lo voy a terminar. Me quedan 80 páginas. Ok, bueno, hablaremos de ese final abierto cuando tú te lo leas. Ok, entonces... ¿De qué trata? ¿De qué trata El hombre duplicado? Bueno, es una historia, yo estaba viendo que es realismo mágico. ¿Es verdad? Tiene un poco de realismo mágico. Sí. Qué coincidencia. O sea, yo llevo 3 libros de realismo mágico en fila. Y bueno, es básicamente la historia de un señor o de un muchacho. Vamos a decir, un hombre. Un hombre, porque ni es señor ni es muchacho. Ajá. Está como en sus 40, yo diría. Que él es profesor de historia de una universidad. Entonces, él está viviendo una vida como, yo diría, aburrida, depresiva, como que una es divorciado. Ajá, y es como, tiene una novia, pero entonces no la quiere mucho, no está decidido, él vive en su casa, la novia vive con su mamá, y como que él es una vida como tan aburrida, loca, que como que él mismo lo decía, como yo creo que tengo depresión. Entonces, nada, él está viviendo esta vida súper monótona y un día un profesor, un colega de él, de la universidad, le recomienda una película, como le dice, mírate esta película porque yo te veo así como tristón, para que te entretenga, básicamente. Di que quien no se amaña, no se apaña. Ese nombre, o sea, de verdad. ¡Ay! Y lo mencionaron tanto.
en el La libro. película se llama Quien no se amaña, no se apaña. ¿Qué quiere decir eso? Que quien no se amaña, no se apaña. Vamos a Que tú te buscarlo. tienes que adaptar o si no, o si no te fuñitas. Eso es lo que significa. De verdad. Yo eso es lo que entiendo. Vamos a buscarlo en ChatGPT. Entonces era como una comedia. Lo que pasa es que lo mencionan tanto en el libro porque el pana, o sea, Tertuliano, así que se llama el profesor, que es nuestro protagonista, él es una persona súper filósofa, es una gente, como dijo Nicole, que tiene mucho pensamiento intrusivo, es una gente que se queda como con los pensamientos ahí, entonces todo lo quiere sobreanalizar. Entonces así mismo es el libro, como que el libro sobreanaliza las cosas, entonces se puso a sobreanalizar por qué se llamaba que no se amaña, no se apaña, que qué significa, y por eso lo mencionan tanto. Claro. ¿Qué Yo es lo que soy él. significa? Yo me puedo... Eso mismo que tú dijiste. Tú te ven una así de que pensando, de Ajá. que, ¿por qué me puse esta ropa negra hoy? Ajá, ajá, literal. Y hay, bueno, lo podemos volver un chisme más para adelante, pero hay un personaje que no es un personaje que me encantó la sí. participación. Sí. O sea, eso estuvo genial, de mis partes favoritas. Eso mismo dice, sugiere que para lograr o resolver problemas o alcanzar objetivos es esencial adaptarse o ser ingenioso. Es lo que yo te estoy diciendo. Ya. Quien no se amaña, No se apaña. Bueno, pues nada, él pone la película, él va y la renta, la película. Sí, porque, o sea, contextualizando un poco la época. Sí. Ellos no, ¿qué vendría siendo como esto? los 80, los 90. Vamos a 90 decir. no, yo diría como 80, 70 más o menos. Quizá 80. Quizás, no, 70. Que todavía se rentaban películas. No, la gente ¿Cómo no que tenía... todavía se rentaban, Nicole? Tú no rentas películas físicas. La película tú la rentas, hasta en los 90, hasta en los 2000 rentábamos películas nosotros. Sí, pero hablo en esta época ahora. No, tú no. ahora no. Eso es lo que digo. O sea, que Eh, no creo que sean 70, yo no. diría que como 80. Puede ser, pero no había, por ejemplo, celulares. No, Ellos no lo que habían tenían celulares. era... No, pero ni en los 90 no había celulares. No. Exacto. O sea que sí, puede ser 80-90. Yo creo que era 80-90. Dale, entonces él va a rentar sus películas a un sitio de películas. Ajá, él va y la renta, y entonces nada, se la lleva para su casa y ahí empieza que la va a ver. O sea, señores, estamos hablando de que en este pedacito, o sea, no ha pasado 5 horas y llevamos como 100 páginas. Ajá. No, de verdad, es un poco exagerado, pero es así, o sea, Sí, todo sí. es súper detallado. Entonces, bueno, nada, él empieza a ver la película y se da cuenta que en la película hay un personaje que es igualito a él. O sea, y no es igual en el sentido de un hermano, alguien que se parece, que tiene cierto parecido, semejanza. No, es como si fuera una copia exacta de él. Es diferente porque esta película era hace como 5 años, entonces tal vez un poquito más joven, pero él dijo como, mira, este soy yo. Entonces, nada, ahí empieza como el tigre funde. Él se obsesiona. Él se obsesiona a nivel Dios. Con entender quién es este actor que está representando personajes en películas, porque él se obsesiona a un punto tal que él se ve toda la película de esa productora que tiene el contrato con ese pana, porque él hacía como personajes secundarios. Ajá. Solamente. Entonces busca como que los nombres de los personajes para entender quién es. O sea, una loquera. Se pasa Sí, o sea, él se obsesiona. 3 horas del libro escuchado averiguando que quién es el pana. quién es el pana. O sea, él se obsesiona. Y yo creo que también esto pasa porque él no tenía mucha cosa que hacer. No. O sea, él tenía una vida bien aburrida, bien monótona. Entonces pasa este suceso y ocupa todo su tiempo, todo su espacio, toda su mente. Entonces, nada, él a un punto que él no puede ni dormir, o sea, él ya está como que, ok, yo necesito saber quién es esta persona. Y empieza a cuestionarse muchas cosas, cuestionarse quién es él, cuestionarse su razón de ser, o sea, y bueno, él, por eso le decimos, el tigre fundió cuando él vio a ese hombre. Volvió a rentar, como dijo Nicole, varias películas más, todas las películas, y empezó a verlas todas y nada, a entender quién era esta persona, encontró su nombre, su dirección y todo, hasta que él se decidió a llamarlo y a decirle,
tú y yo somos iguales. Yo necesito que tú, o sea, juntarme contigo y como que hablemos y vernos de frente. Entonces, nada. Sigue, no sé si seguir o dejarlo ahí. No, podemos seguir un poquito más. Podemos seguir un poquito más. Ellos tienen un encuentro en el que o sea, él lo describió muy bien en el libro y fue como que él se estaba viendo a sí mismo en un espejo, pero era una persona totalmente diferente a nivel de personalidad. Porque ellos eran de personalidad dos gente totalmente diferentes. O sea, Tertuliano era más tranquilo, él era como que muy amable, muy no simpático, pero como educado, y como tenía esta sensibilidad. Y el actor era todo lo contrario. Sí, como que muy prepotente, muy perrito, se hablaba llamaba mal. Daniel Santa Clara. Antonio. Claro. Es que, Antonio Claro. Antonio Claro, se llamaba Antonio, el doble. Bueno, el doble era Tertuliano. Antonio Claro era el original. El original. Nos damos cuenta de esto. Después. Sí, entonces, sí, ellos tenían hasta las mismas marcas de nacimiento. O sea, era como que, de verdad, era un doble. Entonces, en este encuentro fue como muy, muy interesante, en verdad. Yo estaba así como oyendo, como a ver lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ellos se ven de frente y es como un shock total. Entonces empiezan a hablar como, ok, ¿cuáles son las implicaciones de que tú existas? Como que yo soy un actor, a mí no me pueden ver, como que eso sería raro que la gente empiece a ver que hay otra gente como yo, como que no cuadra el asunto. Entonces también empiezan a cuestionarse quién fue primero, quién nació primero. Entonces se subdique, Antonio nació primero, pero no lo sé. Eso al final no se sabe realmente si fue así. Y nada, es como no sé, es como chulo porque en una incluso dijeron, ok, yo nací 29 minutos antes que tú y por 29 minutos tú fuiste solo, tú. Y ahora, y luego entonces se empiezan a cuestionar, ok, vamos a morir al mismo tiempo. Y vamos a morir 29 minutos antes. Entonces por 29 minutos tú vas a ser el único en este mundo. Y como esta filosofía de ¿qué te pasa por la cabeza si tú ves a un doble tuyo que no es tu hermano ni nada? Yo creo que, y bueno, esto es un poquito de spoiler, pero dentro de las cosas que pasaron cuando ellos se vieron fue que Antonio, que era el actor, llevó un arma. Porque él decía, bueno, yo no sé quién es este tipo, él me está diciendo que somos iguales, yo no lo he visto, yo me voy a cuidar. Y a él le dio un instinto hasta como de miedo de que él lo fuera a, qué sé yo, a quererle robar la identidad o a que no pueda haber otra persona igual que yo. Entonces yo creo que ya entrar un poco en esa aura de quién eres tú, vete. Porque es que ellos eran igualitos. Entonces, sí, y no tenían hermano. Yo no creo que yo me lo tomara a la ligera. Sí. Bueno, nada, entonces pasó este encuentro y ellos los dos dijeron, ok, esto pasó, tú y yo vamos a seguir nuestra vida. No nos hemos encontrado hasta ahora. O sea, si yo no hubiese visto esa película y me hubiese fijado, yo no te hubiese visto. Vamos a seguir cada quien con su vida. Pero entonces, Antonio se obsesiona. Como que ahora cambian los papeles. Cambian un poco los papeles. O sea, Tertuliano sigue con su vida y Antonio es el que se obsesiona y empieza como a darle mente, como este pana me quiere hacer daño y si pasa y si esto. Entonces como que se la pasan como en esto. Entonces, exacto. También hay otro personaje que se llama María Clara, que es la novia de Tertuliano. Maripaz, ¿no? Ay, dije María Clara, Maripaz. Ajá. Que es la novia de Tertuliano, que es la que dijimos que él no es que no quería estaba mucho mucho. en ella. Y también él empieza como en esta disyuntiva de decirle, de no decirle. También hay como una pequeña historia como medio de amor, pero no sé. Y quiero hablar un poquito de esta relación, porque puede identificar, o sea, la gente se puede identificar. Totalmente. Es básicamente una jeva que está aficiada. O sea, la jeva daba la vida por ese pana. Y el tigre ni fu ni fa. O sea, ¿estamos bien o no estamos bien? Y en el libro se ve mucho que él se cuestiona como de si él debería de terminar con ella, si debería seguir. Y era como que, bueno, cualquiera termina. Y después 5 minutos después, bueno, pero no. Pero yo la quiero. Era como así, como que él en verdad no era que estaba de que...
Él no estaba en eso. No, él no estaba en eso, en ella, pero también, pero se sentía bien con ella al mismo tiempo. Sí, pero él realmente tomó una decisión. Lo que pasa fue que ella le cayó atrás después. Como que en una parte del libro al principio, él le... Sí, Hombre, pero que al final, él tomó la decisión de terminar, pero al final no fue tan tajante con la decisión. No estoy de acuerdo. Él se dejó llevar por ella. No, ajá, eso sí. Pero yo no estoy de acuerdo con que él no fue tajante porque el mensaje que él le mandó fue claro. O sea, él le mandó un mensaje al teléfono. Creo que fue como que lo dejó en la grabadora. Pero al final ella lo llamó para pedir explicación y él, mi amor, dijo, no, estamos juntos. Bueno, pero espérate, porque que también ahí, él le dejó claro como que ya, o sea, él tenía varios días como desapareciéndose. Entonces ella lo había llamado y él no le cogía el teléfono. Entonces lo último que él hizo fue que le mandó el mensaje diciéndole, no quiero estar contigo, o sea, no, como que lo siento, bla, 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 bye. Y ella se le aparece en la casa como para buscar explicación. Pero entonces en una como que comienzan a hablar y ella lo chulea. Entonces yo por eso es que digo que no estoy tan de acuerdo, porque ahí, por más que sea, él le dejó claro que él no quería estar con ella. Ya esa decisión de ahí para allá, yo entiendo lo de la explicación, pero una cosa es una explicación y otra después de seguir desarrollando una novela de amor, como siguieron esa gente, sabiendo que ese tigre no estaba en eso. Él no estaba en ella. No fue que él cambió. No. Nunca. No, él no cambió nunca. Entonces, no, él no estaba en ella nunca y eso se nota. Y ella lo sabía. Y ella como que esas migajas como de esa atención que ella recibía, a ella le dolía. Porque ella estaba enamorada. Era como que esperando el momento en que él hiciera un cambio o le dijera otra cosa. Entonces, él estaba ya como le daba igual la relación, pero entonces él se juntó en una con su mamá y la mamá le dijo una frase que a él se le quedó grabada y por eso él dijo, mierquina, yo no puedo perder a Mari ¿Qué Paz. fue lo que ella le dijo? No me acuerdo. Ella le dijo de que yo espero que cuando tú despiertes no sea muy tarde, no sea demasiado tarde, refiriéndose a porque la mamá quería ya que él tuviera una relación, que tuviera con alguien. Entonces la mamá no entendía por qué él duraba tanto tiempo con esta muchacha y no terminaba de formalizar. Entonces ella le dijo eso, yo espero que cuando tú despiertes no sea demasiado tarde. Y eso a él como que lo chocó. Y él dijo, no, espérate, yo no puedo perderla. Entonces medio se recogió y echó patra y dijo, espérate, Maripá, vamos a casarnos. Literal. Sí, como que fue fuerte. Él hizo un cambio como drástico. No, y ella estaba así. Y dije, ¡sí! ¡Por fin! Uno se ríe, pero es verdad. Entonces, uno se puede identificar como con esa historia de tú esperando a esa persona, esperando hasta que por fin la persona se decidió y dijo de que ya está bien, vamos a estar juntos. Ay, sí. Pero al final es real eso. Yo no creo. O sea, yo creo que eso fue como una confusión. Como que él tuvo un momento como de confusión. Y hay una parte de la historia que no le podemos contar qué pasa, que tampoco lo ayudó. Sí, y yo creo que luego de que pasa esto, que pasó en la historia grande, su actitud tampoco, de no estar con María Paz, tampoco era de que, ay. Ajá, como que normal. Él estaba chilling, o sea que yo como que me la llevé, que al final no era real que él quería estar con ella. No. Era como miedo. Miedo, exacto, miedo. Y conformidad, costumbre. No querer estar solo o lo que sea. Decidí que, mira, mami tiene razón. Déjame yo no dejar ir a esta muchacha que es buena, que me quiere, que me trata bien, por yo estar inventando. Entonces, nada. ¿Qué más? Ya, esa es la historia. Nada, estos personajes se conocen, ya le dijimos, pasan un sinnúmero de cosas, ellos ambos se obsesionan en momentos diferentes y se desarrolla una historia. Y en base a eso. ¿Te gustó? Sí, pero hay teorías del final. ¿Cuál es la teoría? Bueno, yo creo, que no lo quiero decir porque que entonces es como muy... Voy a decir, dilo, hombre. ¿Verdad? Yo creo, mi opinión personal es que Carol estaba diciendo, señor, yo terminé de escuchar el libro cuando Carol llegó. Entonces me quedaban 3 minutos. Y dije, no, pero termina de escuchar eso, que tú entendés ahora. Que falta el último capítulo, que dura 3 minutos. Que dura 3 minutos. Entonces ahí yo lo escucho y yo digo, no, pero es que yo creo que es que hay un tercero. O
Pero O sea, habla del final. es que no quería como contarlo. Como Bueno, está bien, tan no lo cuente, explícito. no lo cuente tan explícito. Bueno, pasa algo que hay una serie de acontecimientos que suceden donde se producen muertes, no voy a decir quién, y la historia se repite. La pero historia de ellos dos. De ellos dos se vuelve a repetir. Como que hubiera un Como tercer... que hubiera un tercer duplicado. Un tercer duplicado, como que sí, como hubo muertes, como que se volvió a repetir la historia, pero no fue que volvió a tiempo cero, sino como que había alguien en el camino que estaba, tú sabes, como recorriendo ese camino hasta llegar a ese momento. Eso fue lo que yo entendí. ¿Qué fue lo que tú entendiste? No, sí, eso mismo. Que al final, eso mismo. Que había como una tercera persona. Lo que pasa es que hay una frase en el libro, en ese capítulo, que dice que el tiempo se arrepintió. Entonces, es como que eso pudiera ser otra teoría. Que básicamente todo lo que escuchamos fue un posible escenario, pero entonces ahora íbamos a imaginarnos otro, pero, el final no era el principio. No. Era muy parecido al inicio. Pero no era el inicio, mismo. porque no, el personaje no era el mismo del inicio, era otro. Eso. Entonces, por eso no era de que el tiempo se devolvió o volvió a empezar desde cero, sino que siguió en esta historia. Y eso, con otro personaje. Con otro personaje, exacto. El final no puede ser el inicio, eso está claro. Pero pudiera ser otra cosa. Pudiera ser una posibilidad. Pudiera ser que eso que tú dices, de que todo eso fue de lo que hubiera podido pasar, porque en muchas partes del libro también se habla de que, no, porque si él le hubiera dicho tal cosa, hubiera pasado esto, exacto. y esto. Que ese otra también, que está escrito como en ese tiempo, que no me sé el nombre, pero es de... Si él hubiera hecho esto, o si ella le hubiese dicho esto, se hubiera desarrollado y él le hubiese dicho así y ella ha respondido así. Entonces, habla mucho como en ese tiempo de que no se sabe si pasó o no pasó. Sí. Pero el final a mí me gustó. A mí también. Y otro personaje que no es un personaje, pero sí, es la conciencia. El sentido común. El sentido común. Entonces, me encanta porque, yo no sé si tú te diste cuenta, pero el único que tenía a este personaje era Tertuliano. O sea, Antonio nunca lo vio. Lo vimos. Es que Tertuliano realmente era el protagonista. Ajá, el protagonista de la historia. Bueno, y era como eso mismo, el sentido común, como quien le hacía recapacitar de cualquier toma de decisión cuando él quería hacer cosas impulsivas o tomar alguna decisión. Aparecía este personaje con el que él tenía una conversación y hablaban y socializaban el tema y él llegaba como a una conclusión de decir, ok, yo no voy a hacer esto porque el sentido común entiende que si yo hago esto puede ser una locura y como que no vale la pena, como cosas así. Y esa confrontación contigo mismo, viéndote desde el lado de, ok, espérate. Pero di que un personaje full, con que ellos tenían conversaciones full, de tú a tú. Sí. Así mismo. Entonces, eso estuvo chulo. Eso estuvo ápero. Como enfrentándote a ti mismo, pero viéndolo como un externo. Se funde en ese libro. Sí. Igual que en el ensayo sobre la ceguera. Sí, pero este es más filosófico. Sí, Sí, porque el ensayo sobre la ceguera es como una distopia. Entonces, al final... es algo que supuestamente está pasando. Exacto. Este es como... va como al ser adentro. Te cuestiona, como existencialismo. Entonces te cuestiona como muchas cosas. Tal cual. Yo no sé qué yo haría si yo tuviera un duplicado. Eso fuera extraño. ¿Tú te lo chilearas? Yo me lo chileara, pero si el duplicado chileara también. Porque somos dos con las mismas características, entonces no somos tan especiales ninguna. ¿Entiendes? Entonces como que si yo me lo chileo, si tú te lo chileas. Claro. Porque, mi amor, en estos dos, Tertuliano y Antonio, Antonio, mi amor, sacó tremenda espuela. Tremenda espuela. O sea, ese tigre, yo me quedé como que, pero ¿y este tigre tiene problemas? O sea, el que pensábamos que Tertuliano tenía problemas, pero lo de Tertuliano era una depresión. Ay, o sea,
El tigre estaba fundiendo porque estaba triste. Ujú. Pero Antonio, ¿dónde llegó Antonio, mi amor, con este tigueraje? Yo dije, ¡oh! Un tigueraje fuerte. Un el de tigueraje Antonio. fuerte, atento a de que actor, atento a de que él sí. Quiso venir a llevarse el mundo por delante y el pobre tertuliano medio como lelo. Tertuliano, pero ¿y cómo tú vas a dejar que ese hombre haga eso, por Dios? Sí, Pero sí. bueno. Se puso Se puso flojo. bruto. Sí. Tertuliano, se puso bruto. Pero también es como que él Él cónchale. se sintió el doble, él se sintió el duplicado. Exactamente. Yo creo que le bajó como el Ajá, autoestima. más todavía. Porque di que nació 29 minutos después. Supuestamente. Exacto, que conste. Confiando en la palabra de Antonio. Que sabemos después- que mucho no podemos confiar. Exacto, después de que vimos el desarrollo de la historia, yo no confiar en ese hombre. No, yo tampoco. Porque, ¿verdad? Bueno, yo busqué algunas de las frases más famosas Dale. del libro, porque como fue escuchado, no era que podíamos anotar mucho. Ujú. Y la primera frase, una que dijeron en el grupo del Club de Libros, que dice, el caos es un orden por descifrar. Sí. Yo no me acuerdo en qué momento lo dijeron. Yo no... Eso fue Maripaz que lo dijo. Mm, Que se lo dijo a Tertuliano ok. en un momento. Eso está- Pero esa eso está frase yo bueno. la he escuchado antes. Como que yo la había escuchado antes. Sí. Sí. No sé dónde. ¿Qué más? Cuanto más te disfraces, más te parecerás a ti mismo. ¿Cuánto más te disfrazas? Cuanto más te disfraces, más te parecerás a ti mismo. Hay que ver el contexto Sí. de eso. Esta está buena. En el fondo de mí misma sé que no sabes nada de mí. Esa fue Maripaz que le Ujú, dijo ujú. a Tertuliano, la pobre. Sí, porque ella sufrió. Ay, sí. No olvides que lo que llamamos hoy realidad fue imaginación ayer. Esa está buena. Ujú. Ay, esta está buena. Dale. Nunca finjas conmigo una sed que no sientas. Esa tuvo buena. Está fuerte. Yo me acuerdo, eso fue Maripaz. Pero También. Maripaz estaba tirando Tiró la fuerte. pobre con ese desamor. Lo dio todo. Lo dio todo y más. Y bueno, nada. Nada. ¿Ya? Yo lo recomiendo. Yo también. Yo Es lo- una buena historia. Yo también, una buena historia. Yo no lo leería físico, definitivamente. No. Pero yo lo recomiendo. Sí, es una súper buena historia. Y en verdad, la forma de escribir de José Saramago es súper interesante. Uno no se aburre. Ujú. Eso me pasó también con su otro libro. Es súper entretenido. Entonces tú quieres seguir. Él te mantiene como a la Ujú. expectativa. Y me pasó también en el otro libro. Me gustó el final. O sea, me gustó que dio un giro, que me sorprendió. También en Ensayo sobre la ceguera me sorprendió, como que me gustó. No sé. Me parece un buen... A mí también. Un me parece autor que, completo, mi amor. sí, en mi un autor- humilde opinión. Sí, es muy completo y que sus historias son diferentes. Ay, sí, loca. como que te sacan un poco de la normalidad. Él tiene como y una de la- creatividad ápera. Ajá, exactamente. Porque dime, ¿quién va a pensar? O sea, de que una historia de eso. Hay una película que yo me quiero ver. Ah, sí, yo vi Se que hay llama una película. Enemy. Y está dirigida por un autor súper bueno que es Denis Villanueva. Es Un que director. autor, ajá, un director súper, súper famoso. Y bueno, entonces nada, la quiero ver, la película. Sería chula, interesante verla. Entonces, nada. Hemos llegado al final de este episodio. Señores, Te estoy mirando para que cierre. yo estaba de que Carol cierra y ella cierra. Nada, señores, este libro fue El hombre duplicado de José Saramago. Lo vamos a dejar aquí en nuestro, a mí, en nuestro ¿qué? Abajo, en la descripción. En la descripción o en el YouTube, donde sea que nos estén viendo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales o en donde sea que nos vean o escuchen como Letras al Aire Podcast o Letras al Aire P. Si se quieren agregar al Book Club desde Santo Domingo, República Dominicana, nos escriben un DM en el Instagram y por ahí les vamos dando la info.
Y nada, denle like, compartan este video, síganos en cualquier plataforma que nos escuchen. Y nada, señores, síganos dando amor y apoyo. Nos escuchamos un próximo viernes.